Hola familia, aquí Raymond Samsó contigo en este vídeo en el cual te voy a explicar por qué la seguridad es peligrosa. Si lo has oído bien, la seguridad es muy peligrosa. De hecho, la seguridad no existe, ahora te lo cuento, pero tampoco me malinterpretes. Yo no soy una persona amante del riesgo, no soy un fan del riesgo. A mí me gustan los riesgos calculados, medidos. Me gusta tener un plan A, un B, C, D, es decir, tener opciones y no jugarme todo a una carta. Yo no soy un fan para nada de ese riesgo estúpido, de ese riesgo temerario, que se lo juega de una forma irreflexiva todo a una sola carta, ¿no? Bueno, lo que sí sé es que el riesgo y el éxito son proporcionales, ¿eh? Menos riesgo, menos éxito. Más riesgo, más éxito. Es proporcional, con lo cual tú decidirás cuánto éxito tendrás a tenor de cuánto riesgo estés asumiendo, ¿no? Y al final también te das cuenta de que asumir riesgos te convierte en una persona más fuerte, más empoderada, más sabia, te hace pues, superarte, te enseña muchas cosas de ti, te lleva a aprender y te lleva pues eso, a empoderarte, a ser alguien mucho más fuerte. Así que si crees que la seguridad te va a dar fortaleza, te equivocas, te va a debilitar y sin embargo correr riesgos te va a fortalecer. Bueno, también hay que decir una cosa, y es que la seguridad no existe, es un mito, es algo que nos han vendido, que les hemos comprado, pero que en realidad no existe, no hay nada seguro en la vida, ¿no? Y quizá ahí esté el encanto de la vida, de que nada es seguro y todo es provisional. Así que la seguridad no existe y entonces no tiene sentido estar renunciando a tantas cosas por algo que no existe. Yo sé que todos hemos sido visitados en nuestra vida por uno o muchos cobardes que quieren que seas también un cobarde como ellos. ¿Para qué? Pues para que no arriesgues, ¿no? Porque tú eres un reto para ellos. Eres una persona que asume riesgos y eso pues les reta muchísimo, entonces ellos quisieran que te conformaras y que fueras una persona que busca la seguridad como ellos, ¿no? Pero no hay que hacer de una entidad bancaria. La verdad es que no al principio, pero sí un poco después, al correr de los años, me sentí muchísimo más seguro que cuando estaba trabajando para una entidad bancaria, ¿no? Ahora me siento muchísimo más en control, muchísimo más seguro. ¿Por qué? Porque sé de qué dependo, sé que dependo de mí, sé que dependo de mi creatividad, de mi talento, de mi disciplina, de mi trabajo, etcétera. No dependo de otros. Y eso no solamente me da libertad, sino que me da también seguridad, ¿eh? Así que fíjate la paradoja, a veces abandonar algo aparentemente muy seguro es cuando sales de un lugar muy inseguro para entrar en la seguridad real, en la seguridad verdadera, aquella que tú controlas y aquella que te hace libre de verdad, ¿no?